sea, Yo creo que los sindicatos, la mayor degeneración de un sindicato se da cuando quiere asumir el rol de un patrón. Claro. Y este es el caso, yo creo, de una forma degenerada de sindicalismo. Cuando un líder sindical quiere ser patrón o fungir como un parapatrón, me parece que ahí, naturalmente, el destino de esa empresa es el número rojo. Ningún sindicato que tenga esta intervención en las decisiones ejecutivas, digamos, del patrón, puede mantener una empresa a nivel sano. Lo que pasa es que, ¿cómo podría yo explicar eso? Intentar explicárselo y explicármelo, ¿no? Porque no es fácil. La peculiaridad o la singularidad que le veo yo al ESME es que estaba en el esquema, digamos, del sindicalismo tradicional en México, que es un sindicato único, que por cierto, el sindicalismo único es inconstitucional. Es decir, el que haya sindicatos únicos está avalado por la costumbre, incluso por leyes secundarias, pero la Constitución ampara la libertad sindical. Entonces, el que haya sindicatos únicos, como lo hay en la burocracia, por ejemplo, en la gran burocracia en el país, la FECHE, ¿sí? Bueno, les pongo un ejemplo. En el DF, el sindicato del gobierno del DF, que tiene cientos de miles de afiliados, se llama Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, amparado por la ley del apartado B, etcétera, que es anticonstitucional. En fin, la peculiaridad, insisto, que le veo yo al ESME es que compartía el esquema de los sindicatos únicos, del partido único, en un esquema sindical que se diseñó en los años 30, 40 y 50, sin ser parte de organizaciones pertenecientes ni a la CROC, ni a la CNOP, ni a la FECHE, etcétera, etcétera. O sea, no era el sindicato típico perteneciente al esquema del sistema antiguo. Sin embargo, compartía la estructura, no la ideología, pero sí la estructura. Y aunque quizá ideológicamente el ESME ese ha sido mucho más avanzado que otros, y es impresionante cuando hablas con líderes históricos en el ESME, son sindicalistas con formación profunda, ideológica, progresistas de izquierda, que si hablas con otro tipo de sindicalistas más del sistema, es gente con una formación más menguada. Sin embargo, el resultado final es que por mucha formación y mucha ideología, el resultado ha sido el cogobierno, el déficit, la corrupción. Entonces, aquí el punto es, la ideología no salvó, es decir, la estructura, y voy a sonar muy materialista, la estructura pudo con la conciencia. Decías que era el más débil de los sindicatos. ¿Cómo medirían esa debilidad? Depende de que del número de afiliados. Porque no es el sindicato de electricistas en México. Uno dice, es que son un sindicato. Bueno, la mayor filiación de electricistas en México está en la CFE. Sí, ya estamos hablando solamente de estadísticas, digamos, de cuántos afiliados y de influencia y de alianza, o sea... Porque el ESME tiene también tiene potencialmente la capacidad de conseguir alianzas fundamentales, lo ha logrado en otros momentos. A mí me parece también que aquí hubo un ingrediente incluso de, yo no sé si decirlo así, pero de cobrarse ciertos agravios, ¿no?, del gobierno. Es decir, el SME es un sindicato, ha sido un sindicato desde que están las administraciones panistas contrarias y de una clientela casi cautiva del PRD. En esta situación de ineficiencia empresarial o administrativa del Luz y Fuerza, efectivamente, si durante los últimos 8 años el ESME se ha caracterizado por hacerle la vida imposible a los gobiernos y particularmente al de Felipe Calderón, y se ofrece esta coyuntura, pues no es que se anden cobrando agravios, pero tampoco se olvida, ¿no? De repente dice, bueno, pues si crees que se puede jalar la liga para donde tú quieras siempre, no lo cobro, pero no lo olvido. Más bien, no se olvida y aparte me lo cobro. Y en ese momento es la coyuntura y se aprovecha, ¿no? No me parece. Ahora, eso lo estamos viendo nosotros casi desde una perspectiva, vamos a decir, de gente un poco más informada, vamos a decirlo así, pero la gente común, en lo que también cotizamos nosotros, dice, bueno, es que la verdad, si el servicio de luces puede ser mejor, pues yo por mí está bien.
Claro, que es un elemento racional también. Y alguien decía, bueno, ¿y cuál es el problema de que haya jubilados de lujo? Es que el problema no es que haya jubilados de lujo, es que verdaderamente era insostenible. Tenía casi la mitad de los empleados pero eso es insostenible en muchos no se puede otros sostener. sindicatos. Vamos a exponer, no recuerdo la proporción, pero 40,000 trabajadores y 22,000 jubilados. Era así como... Ahora, lo que apuntas tú es cierto, y por cierto, pero muy, digamos que preocupante. Es decir, quiero poner el caso... lo de los agravios. Bueno, bien, los agravios está bien, pero entonces los sindicatos que están en una coyuntura igual o peor, que no han agraviado, con esos no. No, es decir, porque las empresas, es decir, no todo es la SEP, que ver la rentabilidad de la SEP o no, es otro tipo de ahí no cosas, se podría, ¿no? Ahí se podría por ahí, tendrías que ir todo. Yo creo que perdón. El sindicalismo es todavía un resquicio de la vieja, lo digo con alguna duda, vida autoritaria en el país. Yo creo que mientras no se transforme el sindicalismo en México, difícilmente podremos hablar de voto libre. No es muy lejos todavía aquellas fechas en que un individuo hablaba a nombre de 20 millones de votos. Sí. Fidel Velázquez en el 88 dijo, yo comprometo, sin preguntarle a sus trabajadores qué voluntad tenían, 20 millones de votos. Hoy en día está más fragmentada esa voluntad, ya no hay Fidel Velázquez más, pero existen, digamos, una especie de mitosis de Fidel Velázquez en los diferentes sindicatos que existen, independientemente de su simpatía. Todos tienen, digamos, la idea de que el líder representa una voluntad monolítica y homogénea de la voluntad de los trabajadores representados. Me parece que ahí, independientemente del caso, la democracia mexicana tiene una disfunción muy seria. Los sindicatos, en muchos aspectos de sus prácticas internas, son antidemocráticos. No solo al interior. Estamos hablando lo que transmiten, digamos, hacia el ámbito de las costumbres de los ciudadanos que tienen los sindicatos. ¿Sabes? A mí me parece que esto de por qué empezó con ellos y no con otros, etcétera, a mí me parece que lo que dijo el presidente en septiembre, en lo que fue el informe así en petit comité que dio, él anunció cambios que iban a ser serios, profundos y bla, bla, o sea que no era algo que fuese sorpresivo. Ahora, ¿por qué fueron ellos? Yo tengo la impresión que tiene que ver mucho con esto de, bueno, o sea, durante 2 años no me han dejado de fastidiar, empezamos por ahí. Eso es sí, es aventuradísimo. Sí, porque no es el primero de la lista. Pero se tenía que empezar, ¿no? Porque bueno, ¿de dónde se va a empezar? Cada presidente tiene su propio líder sindical descabezado. La Quina y Jongitud. Sí. O sea, eliminó un monstruo y puso otro. En el fondo no quería más que quitar a Jongitud y cobrarse las cuentas. Ahora, yo considero con el SME, porque yo coincido con lo que comentas tú de la radiografía al sindicalismo en México. Lo que yo veo, y por eso es que me fracturo un poco, es que el SME no es la ejemplificación de lo que tú dices, o no es el ejemplo per se, ¿no? Es decir, el SME nunca estuvo en el monstruo este del sindicalismo único de Fidel, etcétera. Ellos estuvieron en esa época en contra de eso, y aunque era un sindicato único de una paraestatal gubernativa, ¿no? Valga la redundancia del término, sin embargo ellos estuvieron en la pelea por la libertad y contra ese monolismo o monolitismo de corte fascistoide del diseño del sindicalismo en México. A ver, ¿no? Yo creo que tú conoces mucho más el asunto. ¿No era solamente una parte de este sindicato la tendencia democrática? Bueno, era la que funcionaba así. Efectivamente, era una parte, pero que empujó, ocupó el poder, lo tumbaron, subió. O sea, es un sindicato, pero eso da pie a que el SME estaba vivo. Sí, el SME no era un monolito único que no se movió en 50 años nada. Hubo peleas, se subió, se luchó, se consiguió. O sea, había una vida interna dentro de que era un sindicato único. Porque, insisto... Claro, y fue también un sindicato de vanguardia para la izquierda y para la lucha sindical. En un momento representó muchísimas cosas y hacemos una pausa, un corte en este momento. Continuaremos un segmento más con este tema tan polémico y apasionante. El último apaga la luz, dijo Calderón.